Hola amigos, estamos aquí muy contentos de iniciar este primer capítulo del blog de Nati. Si ya estás escuchando, bienvenido a este primer capítulo y espero que este sea un tiempo de mucho fruto y que podamos tener juntos. Así que bueno, vamos a empezar al tiro de lleno para no hacer una introducción tan larga. Y ya llevamos 20 días después del atentado que sufrió el metro de Santiago. 20 días han pasado. Ahora, en los 2 primeros días ocurrieron quemas de 78 estaciones. Hubo 350 ataques a nivel nacional, en los cuales 110 fueron saqueos y hubo 14 incendios. Estos fueron solamente los primeros 2 días, el día viernes 18 de octubre y sábado 19. Luego de eso, hasta la fecha, ya se ha detectado alrededor de 6.800 pymes afectadas, las cuales dan 40.000 empleos directos. Ojo que estamos hablando solo de las pymes, no estamos hablando de grandes empresas, ni grandes cadenas de supermercados y ninguna de ese tipo de cosas. Solamente estamos hablando de las pymes afectadas y de las que han sido afectadas de forma directa, porque cuántas están siendo afectadas de formas indirectas al no poder trabajar con normalidad. También las pérdidas económicas que hay hasta la fecha son 1.400 millones de dólares. Eso vendría a ser 1 billón, escúchame bien, no millón, billón de pesos. Y solamente en el metro se ven más de 300.000 millones de pesos perdidos por infraestructura. Ahora, la pregunta que yo me hago y que muchos hoy día se están haciendo es: ¿en qué beneficia esto a la gente? A la persona común, al trabajador común, a aquellos que dicen que se están defendiendo por medio de estos movimientos. ¿En qué se está viendo beneficiada la gente? ¿Tiene sentido lo que está ocurriendo? Primero que nada, tenemos que entender que este ha sido un ataque programado. Ha sido un ataque organizado. Aquí hay un objetivo claro. Y no es la rabia o el enojo del ciudadano que no dio más de tantos abusos que salió a la calle a romperlo todo. Porque habitualmente, por muy indignado que el ser humano esté, no va a romperlo todo y menos va a romper aquellas cosas esenciales que utiliza para su día a día. Por lo tanto, no es algo espontáneo, no es un movimiento espontáneo, sino que es un ataque programado y organizado. ¿Pero quiénes están detrás de esto? Bueno, muchos hablan de varios grupos anarquistas, pero obviamente que no son solo ellos, sino que hay algo mucho más grande detrás. Y a esto se le está llamando, y a uno de los posibles responsables que se está considerando es el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué el Foro de Sao Paulo? Primero que nada, Maduro mismo lo dijo a los pocos días del atentado en contra del metro. Dijo que el plan del Foro de Sao Paulo se estaba realizando. Hace unos pocos días sacó otra declaración diciendo que estaba feliz de ver al pueblo chileno rebelándose y queriendo y exigiendo una nueva constitución y una asamblea constituyente como la que tiene Venezuela. Eso lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Algunos dicen, no, que se está ridiculizando con ese tema. Yo personalmente no estoy ridiculizando nada. Yo estoy diciendo las palabras del presidente Maduro, que estaba muy feliz de lo que está aconteciendo en Chile. Por otro lado, el segundo de la dictadura de Venezuela, Diosdado Cabello, también dijo que lo que estaba ocurriendo en Chile a los 2 días del atentado, dice, la brisita bolivariana ha llegado a Chile y pronto va a ser un huracán. Por lo tanto, las probabilidades de que el Foro de Sao Paulo esté detrás de esto son bastante altas porque personas que pertenecen al Foro de Sao Paulo importantes están declarando que eso es así. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que Chile no es el único país que está viviendo un conflicto como este. Hay conflictos en Perú,
bastante similares, en Ecuador bastante similares, más similares aún, y hoy en día se está iniciando el conflicto en Colombia. Salió unos afiches que se está anunciando para el 21 de noviembre paro nacional, en donde la exigencia es, adivinen qué, renuncia Duque. Duque, el presidente elegido de forma democrática, le están pidiendo la renuncia porque no tiene las pensiones que los colombianos merecen, no tiene la salud que los colombianos merecen, no tiene la educación y demandas bastante parecidas a las nuestras. Así que le están pidiendo la renuncia al presidente y están diciendo que el colombiano despertó. ¿Les suena conocido eso? A mí bastante. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Bastante ya se está mencionando esto, pero ¿qué es? Tenemos que saber que el Foro de Sao Paulo fue creado en el año 1990. La primera reunión que tuvieron fue en Sao Paulo y uno de sus creadores fue Fidel Castro junto a Lula da Silva y a otros líderes de la izquierda latinoamericana. Se inicia este movimiento o este foro a causa de la caída del muro de Berlín en 1989. Que la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría significa el fracaso del comunismo en el mundo y el fracaso del comunismo en la Unión Soviética. Entonces, Fidel Castro y su gente dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para reinventarnos y para ellos, como latinoamericanos, sobrevivir a este fracaso que era inminente dentro del comunismo europeo? Entonces ellos dicen, bueno, tenemos que reinventarnos, tenemos que establecer nuevas estrategias. ¿Quiénes participaron en este foro? Fueron 68 fuerzas políticas de 22 países latinoamericanos. Pero poco a poco, pasando los años, se fueron uniendo más organizaciones. A la altura de 1996 ya habían 52 organizaciones que pertenecían al foro y dentro de esas organizaciones estaba el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, dos agrupaciones caracterizadas por ser movimientos de guerrillas y las FARC muy conocido por su trabajo en el narcotráfico. Entonces, desde el 96 estas organizaciones pertenecen al Foro de Sao Paulo y empiezan a ser parte de las estrategias que se desarrollan en este foro. Una de las principales estrategias del Foro de Sao Paulo es trasladar la lucha de clases a nuevas luchas. Ya se sabe que la lucha de clases fue un fracaso y es el fracaso que se ve con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Entonces ellos empiezan a mover este tipo de conflictos entre el obrero y el burgués a otros ámbitos de la sociedad civil. ¿Cuáles son? Y se empiezan a establecer nuevos movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos? El indigenismo, el ecologismo, los movimientos LGBTI, el feminismo, entre otros. En todos estos movimientos se establece un símil a la lucha de clases. Por ejemplo, en el feminismo, que es bastante claro, es la mujer versus el hombre. En los movimientos LGBT es todo lo que entran dentro de la sigla LGBTI versus el heterosexual. Y así, en todos estos movimientos se ve esta lucha de clases extrapolada a distintas realidades. Ahora, ¿cuál es la idea de empezar a levantar un montón de movimientos que son aparentemente diferentes entre sí y que no tienen ninguna conexión entre ellos? Es como establecer un campo minado, en donde yo me mueva, me encuentro con algún tipo de conflicto. Y por otro lado, es que cuando tú unes a estas minorías, tú armas una mayoría circunstancial. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en las protestas, que son guiadas por este tipo de movimientos, nos damos cuenta que no tienen una demanda clara. No es te demandamos esto, sino que ellos unen todo tipo de demanda para que cualquier persona que se sienta identificado con una demanda asista a las marchas y con eso tienen grandes multitudes. Un ejemplo muy
visible en esto fue la marcha feminista 8M o 8 de marzo. En esta marcha, que fue muy grande, muy multitudinaria, no solamente pedían que no hubiera más violencia en contra de la mujer, sino que también pedían aborto libre, no más AFP, derecho de viviendas dignas, ley de migración, por una educación gratuita, por conflictos mapuche, por derechos LGBTI y los movimientos queer. Si usted no lo sabía y fue a esa marcha, bueno, sepa que no solamente apoyó en que no hubiera más violencia en contra de la mujer, sino que apoyó todas estas consignas que fueron presentadas como demanda de la marcha del 8 de marzo. Por lo tanto, nos encontramos que aquí hay una diversidad, como les gusta la palabra a ellos, ¿verdad? Una diversidad de demandas, una diversidad de distintas personas que están luchando por algo diferente y que se unen en esta lucha. La única diversidad que usted no va a encontrar en estos movimientos es la diversidad de pensamiento, porque todos apuntan hacia una lucha de clases extrapoladas a su propia realidad. Ahora, entendiendo que esto es lo que está detrás y que está el Foro de Sao Paulo, también hay ciertos ya datos desde los organismos de inteligencia que tenemos en nuestro país de que hay personas extranjeras, agentes extranjeros, haciendo una labor de guerrilla dentro de nuestro país. La pregunta es, ¿por qué la gente salió? Porque no vamos a negar eso. Aquí hay un movimiento organizado, hay un Foro de Sao Paulo que está detrás de todo esto, pero también hay un gran grupo de personas, no la mayoría de los chilenos, pero sí un gran grupo de personas que se sintió identificada y que salió a la calle. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por las demandas legítimas? Bueno, hay ciertas demandas que sí, exactamente, son legítimas. Y han sido legítimas debido a la corrupción política, a las colusiones y a los monopolios. Ahora, no vamos a entrar en ese tema hoy día porque sería un podcast demasiado largo. Pero no solamente tiene que ver con las demandas que pueden llegar a ser legítimas, algunas de ellas, sino que aquí entra en juego otra estrategia del Foro de Sao Paulo. Y esa estrategia se llama el método gramsciano. ¿Qué es el método gramsciano? Antonio Gramsci es un filósofo comunista italiano del siglo XX. Él trató de establecer el comunismo en Italia, él fundó el Partido Comunista de Italia, y él se dio cuenta que el mayor obstáculo que tiene el comunismo son los principios de los obreros y de los campesinos que habían en Italia. Él se daba cuenta que a pesar de que se le trató de promover la revolución en medio de los campesinos no prendieron, como se dice en Chile, porque ellos tenían los mismos principios de los burgueses. Eso es lo que dice Gramsci. ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, los principios que se ha fundado nuestra cultura occidental. ¿Cuáles son esos? Los principios judeos y cristianos. Y en el caso de los campesinos y los burgueses italianos, uno de los pilares fundamentales que impidió el comunismo es el valor de la familia. Una de las cosas que dijo Antonio Gramsci es que la conquista, cito a Gramsci, la conquista del poder cultural es previa al poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. De alguna manera necesitaban destruir los principios de Dios que traen prosperidad a una nación. Ahora, cuando yo hablo de prosperidad, no estoy hablando simplemente de que una nación sea millonaria, porque la prosperidad no solamente tiene que ver con eso, sino que estoy hablando de prosperidad del alma de las personas. La prosperidad que te da cuando te sientes satisfecho del fruto de tu trabajo. La prosperidad que te da cuando vives con un corazón agradecido de lo que tienes. La prosperidad que te da cuando un hombre o una mujer mira a su familia, mira a sus hijos,
mira a sus nietos y se siente agradecido de los frutos que Dios le ha dado. Esa prosperidad es la que nos dan los principios judeocristianos. Esa prosperidad es la que nos dan los principios de Dios y son los principios que han sostenido la cultura occidental. Entonces los pasos que establece Antonio Gramsci en este método son los siguientes. El primero es denostar y burlarse de las creencias religiosas y las tradiciones religiosas. ¿Les suena conocido? 2. Capturar líderes, entre ellos intelectuales, escritores, artistas, profesores, etc. 3. Usar los medios de comunicación masiva. ¿No le suena extraño a usted de que hoy día los medios de comunicación masiva tienen todas las mismas versiones? Uno va cambiando de canal en canal, sobre todo los canales abiertos, y va escuchando el mismo discurso en todos los canales. Bueno, es parte de los pasos gramscianos. 4. Tomarse el mundo político por medio de leyes y normas o, en el caso nuestro, por un cambio de constitución. No vamos a ahondar hoy día en el cambio de constitución, lo haremos en un próximo programa, pero la razón de por qué quieren una asamblea constituyente y por qué quieren un cambio de constitución es para tomarse el mundo político y volver a tener el poder. Ahora, ¿cuál es el cambio cultural que se produce por medio de estos pasos gramscianos que han sido aplicados en los países latinoamericanos, incluyendo el nuestro? Es el que se abandonan los principios de Dios, se abandonan los principios judeocristianos y se entra a un relativismo moral. Y si ustedes se fijan, las estrategias de las manifestaciones están todas relacionadas con transgredir la ley. Y fue como increciendo, porque si nosotros pensamos, las manifestaciones en Chile no iniciaron en octubre, sino que esto es algo que ha venido avanzando, poco a poco. Y en todas estas manifestaciones se va transgrediendo la ley. Entonces partieron con manifestaciones con violencia aislada, como dicen en la televisión. Luego continuaron con la destrucción de establecimientos escolares, como lo que ha pasado en el Instituto Nacional. Después vienen con las evasiones de metro. Después viene el atentado en contra del metro. Después viene la desobediencia al toque de queda, de forma pacífica, supuestamente, ¿cierto? Pero estaban desobedeciendo el toque de queda, un sistema que se desarrolla para la seguridad de todos los ciudadanos de bien. Se desobedecía para transgredir la ley, para pasar los límites de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. También uno de los elementos que se ve mucho en las manifestaciones son los desnudos. Lo empezamos a ver en las manifestaciones feministas y en estos días también lo hemos visto, ¿cierto? Eso también es una forma de transgredir la ley, andar desnudo en medio de la calle del centro de Santiago. Pero esta vez fueron un poco más allá. Dentro de esta semana, una de las manifestaciones hicieron pornoterrorismo. ¿Qué es eso? Es hacer actos sexuales grotescos en la vía pública, de forma de manifestarse, de una manera de aterrorizar a la gente que está pasando en ese momento, de escandalizar a la gente, transgredir la ley. Entre medio de esto también nos encontramos, ¿cierto?, con los saqueos. Saqueos que hoy día no solamente no han sido condenados con fuerza, sino que cuánta gente que no tenía nada que ver con estos movimientos salieron a la calle a saquear los supermercados, a llevarse el último Smart TV del momento, a llevarse la última tecnología del momento gratis, o sea, robado, en otras palabras. También vemos incendios, destrucción
Y lo último que se está viendo muy fuerte en estos últimos días, el ataque a carabineros. Todas estas cosas transgreden la ley porque buscan eliminar el límite de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y lo malo, para que haya un relativismo moral. Y ese relativismo moral, que no es algo que comienza hace 20 días atrás, sino que llevamos 20 años de desconstrucción de los principios judeocristianos. Todo este relativismo moral lleva a que haya una sociedad incapaz de condenar los hechos que nosotros hemos visto en estos días. Porque si nosotros hubiésemos tenido una sociedad que condena los atentados en contra del metro, lo que nosotros habríamos visto los días siguientes es a una autoridad, a un trabajo de inteligencia, a la PDI, a los carabineros y a todos los que trabajan en esa área, dedicados a investigar, a encontrar y a encerrar a estos terroristas. Pero en vez de hacer eso, ellos tienen que dedicar su tiempo a controlar el caos. ¿Por qué? Porque se le unió la gente. Se le unió la gente que dice, bueno, pero es que sí, yo condeno la violencia, pero es que las exigencias sociales y los abusos, no, la maldad hay que condenarla siempre. La violencia que nosotros hemos vivido en nuestra ciudad tiene que ser siempre condenada, porque si no, estamos empezando a justificar los medios por el fin, o mejor dicho, estamos diciendo que el fin justifica los medios. Mucha gente decía, lo que pasa es que los niños, porque le dicen niños a los terroristas, es que los niños están luchando por nosotros, por nuestros derechos. Ellos que son estudiantes y que pueden salir a manifestarse, están luchando por nosotros, en vez de condenar la violencia. Hoy día, después de 20 días, en que continuamos en medio del caos, la gente ya está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Ya se les pasó la mano. Ya en realidad no deberían seguir. Pero muchos de ellos fueron incapaces de condenar la violencia desde el inicio. Condenar y llamar por su nombre a los ataques de atentado en contra del metro. Es más, todavía no tenemos medios de comunicación capaces de hablar de un ataque terrorista en contra del metro de Santiago. Y obviamente no estoy hablando no solamente esto está ocurriendo en Santiago, sino que en todo Chile. Y mucha gente, en vez de condenar y en vez de decir, no, esto está mal, esto no se debe hacer, se une a las manifestaciones, se une con sus cacerolas, con sus bocinazos, dándole poder a los movimientos violentistas. Ahora, estamos a tiempo todavía. Todavía estamos a tiempo para empezar a condenar estas cosas. Todavía estamos a tiempo para sacarle el piso a todos estos movimientos violentistas, anarquistas, terroristas, etc. Todavía estamos en el tiempo de decir, basta, esto no puede continuar de esta forma. Todavía estamos al tiempo a volver a los principios de Dios, a los principios judíos cristianos que han hecho de nuestra nación una buena nación. No estoy hablando de que somos la mejor nación del mundo, pero sí, somos los mejores de Latinoamérica. Éramos los que mejor teníamos la mejor situación económica de Latinoamérica y la mejor situación en muchas áreas. Teníamos unas mejores salud materno-fetal de Latinoamérica y del mundo. ¿Sabía eso? Probablemente no, porque nadie lo dice. Estamos a tiempo todavía de volver nuestros ojos a Dios y a pedirle misericordia. Y a pedirle que nos enseñe a abandonar este relativismo moral que está insertado en nuestro corazón por medio de este método gramsciano. Como reflexión final, también quiero mencionar el ataque que vivieron el día de ayer 2 carabineras que fueron atacadas cobardemente por medio de
de Molotov, y no solamente Molotov, sino que le tiraron ácido que quemaba la piel, fueron atacadas cobardemente. Y quiero expresar mi apoyo hacia ellas. Mi apoyo no solamente hacia ellas, sino que hacia los carabineros, que hoy día están en las calles tratando de controlar el caos que muchos ciudadanos facilitaron, que muchos ciudadanos promovieron al no ser capaz de condenarlo con firmeza. Muchas veces se habla, no, que son los carabineros que están violando los derechos humanos. ¿Sabe qué, amigo mío, que me está escuchando? Los carabineros tienen el deber de usar la violencia para controlar la violencia. Y ellos tienen el derecho de hacerlo, un derecho que se lo da el Estado y se lo da la ciudadanía. Nosotros les otorgamos el derecho a ellos que ellos tengan el monopolio de la violencia para que ellos controlen la violencia de delincuentes, de terroristas o de anarquistas. La mayor labor de un gobierno debería ser asegurar la seguridad y la paz de una nación. Y ese es el trabajo de Carabineros. Y nosotros deberíamos apoyar eso. Y nosotros deberíamos respaldarlos a ellos con nuestra obediencia, con nuestra honra. En vez de agarrarlos a palos y a piedrazos y a flechas y cuantas otras cosas más que le lanzan. Así que les dejo hoy día con estas dos reflexiones. La primera es que nosotros estamos hoy día sumergidos en un relativismo moral que no nos permite diferenciar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y tenemos que volver nuestros ojos a Dios para poder volver a los principios de Dios. Y lo otro es que nosotros tenemos que respaldar a la autoridad, que es Carabineros, y la PDI y todas las fuerzas de orden. Ellos se merecen nuestro respeto. Entre paréntesis, Carabineros y nuestras fuerzas policiales son las mejores de Latinoamérica. Son consideradas las mejores de Latinoamérica. Y la PDI, tanto como Carabineros, son consideradas una de las instituciones más confiables para la ciudadanía en Chile. Así que yo expreso mis respetos hacia ellos. Hay una carta que está moviéndose en redes sociales, firmando para exigirle al gobierno que le entregue la autoridad que ellos necesitan para controlar el caos. Y nos vemos en un próximo capítulo del blog de Nati.